Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Entonces, empezaremos con el tema de trauma abdominal. Vamos a definir el trauma abdominal como, desde un punto de vista del ATLS, ¿sí? El traumatismo o lesión es la alteración celular causada por el intercambio de energía del entorno que supera la resistencia del organismo, complicada por la muerte celular. Así se define un traumatismo. Muchas veces les pregunta y no saben cómo definir el traumatismo, ¿sí? Entonces, es la lesión, alteración celular causada por el intercambio de energía del entorno que supera la resistencia del organismo, complicada por la muerte celular. Los traumatismos abdominales pueden ser agrupados en dos grandes grupos: el trauma abdominal cerrado y el trauma abdominal abierto. El trauma abdominal cerrado, vean, se presenta en 80 al 90% de los casos. La principal causa de trauma abdominal cerrado son accidentes de tránsito, en un 68%, y lesiones donde los órganos más afectados en trauma abdominal cerrado son el vaso, en un 50-60%. En el segundo lugar está en un 34% el hígado, y finalmente el intestino delgado entre 5 a 15%. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta que el primer órgano en mencionarse en traumas abdominales cerrados es el vaso, el segundo órgano es el intestino delgado. Mientras en traumas abiertos, el órgano o los objetos que pueden provocar un trauma abierto son arma blanca, arma de fuego y en casos de empalamiento, ¿sí? Palos, cuando el paciente cae de grandes altitudes o en otras circunstancias. Arma blanca en un 60%, arma de fuego en un 20%. Órganos lesionados, intestino delgado en un 30-50%, seguido de hígado y finalmente el vaso. Entonces, esta es la clasificación en grande del trauma abdominal. Trauma abdominal cerrado y trauma abdominal abierto, ¿sí? Los traumas abdominales cerrados pueden ser directos, indirectos también, ¿sí? Vemos en este siguiente cuadro. Los abiertos pueden ser por arma de blanca o por arma de fuego. Los que son por arma de fuego es a consecuencia de proyectil, ¿sí? Los objetos cortopunzantes como el cuchillo, alambres, pueden provocar trauma abdominal abierto. Empalamientos también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el límite para hablar de un trauma abdominal abierto? Penetrante. El trauma abdominal abierto penetrante es cuando el objeto punzocortante, ¿sí?, atraviesa el peritoneo parietal. Muchas veces puede haber soluciones de continuidad en piel, tejido celular subcutáneo, plano muscular, pero sin ingreso a cavidad abdominal. No atraviesa el peritoneo parietal. Entonces, solo se llamará en esta situación como trauma abdominal abierto no penetrante. Pero cuando atraviesa el peritoneo parietal y llega a cavidad peritoneal, se llama trauma abdominal abierto penetrante. Tenemos también las lesiones por heridas por arma de fuego, por proyectil de arma de fuego. Pueden ser proyectiles de baja velocidad y de alta velocidad. Los de baja velocidad, por ejemplo, pistolas. Los de alta velocidad son esos, ¿no se llama? Esos del ejército. Las armas de fuego de gran calibre son los que emiten proyectiles de alta velocidad. Puede haber también clasificación de traumatismos por
o los traumatismos también pueden ser a consecuencia de quemaduras solares, líquidos calientes, flamas, electricidad, exposición a frío y radiaciones. Agentes químicos, álcalis ácidos, ¿sí? Agentes biológicos, abulsiones y diversos y otros tipos de trauma. Pero en este momento, en esta clase vamos a hablar de traumatismos abdominales cerrados, abiertos, secundarios a armas de fuego, a elementos punzo, cortantes y empalamiento. Traumatismo cerrado y abierto. El traumatismo cerrado, en este tipo de traumatismos hay una contusión, ¿sí?, de la pared, y estas fuerzas contundentes pueden hacer que las vísceras dentro de la cavidad abdominal sufran deformidad y a consecuencia de ello haya lesión visceral, ¿sí? Hay lesión visceral. Por ejemplo, en el hígado, vaso, intestino delgado, puede haber lesión renal en traumatismos abdominales cerrados, lesiones vesicales, lesión de intestino grueso, lesión de intestino delgado, ¿sí? En los traumatismos abiertos, a consecuencia de arma blanca y arma de fuego, ¿sí? Puede haber igualmente lesión de vísceras macizas y vísceras huecas. Entonces, aquí hay que tener cuidado, tomar en cuenta que en los traumatismos abdominales cerrados, el primer órgano que se lesiona es el vaso. Segundo, tenemos a hígado, finalmente riñones. Mientras en traumatismos abdominales abiertos, el primero en lesionarse será intestino delgado, seguido de vaso y riñón, vaso y hígado. Trauma cerrado por compresión y por desaceleración. Esto es el mecanismo de lesión de las vísceras en caso de trauma abdominal cerrado. Por compresión, cuando el paciente sufre accidente de tránsito, por ejemplo, ¿sí? Provoca aumento brusco de la presión intraabdominal, ¿sí? Y esto provoca laceración, hematomas de vísceras sólidas y afectación de intestino delgado y intestino grueso. Por desaceleración, las fuerzas inerciales provocan desgarro de fijación de órganos, ¿sí? En casos de, por ejemplo, lesiones de mesenterio, lesiones de vasos sanguíneos a nivel de mesenterio. Entonces, esto se ve bastante, ¿no? Por ejemplo, hace una semana creo que les había comentado que los pacientes, por ejemplo, que sufren accidentes de tránsito o accidentes de tránsito automovilísticos o en motocicleta, sufren este tipo de lesiones, lesión del mesenterio, ¿sí? Muchas veces hay abulsión del mesenterio, del intestino delgado, y a consecuencia de ello hay hipoperfusión, necrosis y perforación del segmento del intestino delgado comprometido. También puede haber, por mecanismos de desaceleración, abulsiones hepáticas, abulsiones del vaso, ¿sí? Entonces hay que tener bastante en cuenta esto. Las abulsiones de vaso generalmente provocan muerte instantánea del paciente, mientras los desgarros hepáticos pueden provocar hemoperitoneo, pero no causan muerte del paciente, ¿sí? No causan muerte del paciente. Puede cruzar con la hemoperitoneo, el paciente está 2-3 días con hemoperitoneo, muchas veces se opera a las 24-48 horas por falta de diagnóstico adecuado, ¿sí? Mientras los traumatismos cerrados que provocan compresión de órganos, por ejemplo, hígado, vaso, riñones, ¿sí? También puede haber perforaciones o estallidos de intestino delgado e intestino grueso, vejiga a consecuencia de la compresión, ¿sí? Vean acá,
En un 55%, el primer órgano que se lesiona en traumatismos abdominales cerrados a consecuencia de atrición o aplastamiento, ¿ya? En accidentes automovilísticos, motocicleta, atropellos, ¿sí? Caídas de grandes alturas, ¿sí? El primer órgano que se lesionará siempre será el vaso, seguido de hígado, intestino delgado y finalmente un hematoma retroperitoneal. La lesión del vaso provoca shock hipovolémico en el paciente. Generalmente estos pacientes con lesión del vaso, dependiendo del grado de lesión, mueren en los primeros 60 minutos. ¿Sí? Mientras la lesión hepática no causa shock hipovolémico. Puede el paciente estar con un gran hemoperitoneo, puede estar hipotenso, taquipneico, oligúrico, oligoanúrico, ¿sí? Hiposaturando. Pero sin embargo, estos pacientes no llegarán a la muerte. Se puede diagnosticar en forma adecuada solo con, hasta por celular, los traumas abdominales cerrados con lesión de vaso y lesión de hígado. Muchas veces te llaman, ¿no? Doctor, tenemos un paciente con hemoperitoneo a consecuencia de trauma, a consecuencia de accidente de tránsito, te dicen. Pero tú le preguntas, ¿hace cuánto tiempo fue el accidente de tránsito? Te dice, doctor, hace 2 días. ¿Sí? Y a los 2 días recién se dieron cuenta los médicos de guardia que había un hemoperitoneo a consecuencia de accidente de tránsito. Si has sobrevivido 2 días o 48 horas, seguro pues es lesión de hígado. ¿Sí? Es lesión de hígado. Y si fuese lesión de vaso, generalmente mueren en los primeros 60 minutos. ¿Sí? En los 60 minutos. Igualmente te llaman, ¿no, doctor? Tenemos pacientes con hemoperitoneo, puede venir a operar. Mientras tú sales del parqueo, el paciente ya falleció. Te llaman, doctor, el paciente ya falleció. Ni siquiera pasó ni 60 minutos. Entonces, en ese caso tienes que pensar lesión de vaso. Entonces, la lesión de vaso es choqueante y provoca muerte súbita inminente del paciente. ¿Sí? Mientras el hígado no, puede provocar hemoperitoneo y el paciente puede operarse en el transcurso de 24, 48 horas. ¿Sí? Da tiempo para que este paciente sea sometido a estudios complementarios. La lesión de intestino delgado igualmente no causa una muerte precoz del paciente. A medida que va saliendo el contenido del intestino delgado a cavidad peritoneal, provoca irritación peritoneal, signos de peritonismo, ¿sí? Y a veces se operan entre 24, 48 hasta 72 horas. No es ideal, pero sucede en nuestro medio por un inadecuado diagnóstico clínico y por falta de solicitud de exámenes complementarios como rayos X, ecografía abdominal. ¿Sí? Pero sin embargo, es, es muy diferente operar un paciente con lesión de intestino delgado en las primeras horas a operar después de 72 horas. Hematomas retroperitoneales. Los hematomas retroperitoneales no se deben operar a menos que sea pulsátil. ¿Sí? La lesión de grandes vasos, si no es pulsátil y expansivo, no la toques. Muchas veces yo vi personas, colegas que dicen, hay hematomas retroperitoneales, hay que explorar, dicen, ¿no? Y eso no es adecuado, porque si tú exploras y ves lesión de vena cava o lesión de la arteria aorta abdominal, ¿sí? Y si esto estaba contenido en el espacio retroperitoneal y lo abres, puedes provocar la muerte del paciente. Entonces,
Los hematomas retroperitoneales no se operan a menos que sea un hematoma retroperitoneal pulsátil y expansivo. Traumas abdominales abiertos. Puede ser por arma de fuego, por arma blanca y empalamientos. ¿Sí? Abierto penetrante, como dijimos, cuando atraviesa el peritoneo parietal. No penetrantes cuando no existe compromiso de peritoneo parietal. Heridas por arma de fuego, las lesiones pueden ser únicas, múltiples, ¿sí? Pueden involucrar varios órganos. Puede ser con proyectiles de alta velocidad o por proyectiles de baja velocidad. Las heridas por arma blanca tienen un trayecto lineal, ¿sí? Mínimo orificio de entrada y provoca lesión por laceración y corte. El empalamiento, no retirar el objeto empalado sin visión directa por cirugía. Entonces, si tienes un paciente que tiene un palo incrustado en el abdomen, mejor no la retires. Si tienes un paciente que tiene un cuchillo incrustado en el abdomen, no la retires. ¿Cuándo se retira cuchillo o arma de fuego o el palo del paciente? Cuando está en quirófano, durante la intervención quirúrgica, ¿sí? Durante la intervención quirúrgica. ¿Qué órganos están lesionados en trauma abdominal abierto? El primer órgano que se lesiona en el abierto es el hígado. Segundo, intestino delgado, diafragma en un 20% y colon en un 15%. Traumas abiertos penetrantes por arma de fuego. Proyectil de arma de fuego de baja velocidad y proyectil de arma de fuego de alta velocidad. ¿A qué se refiere baja velocidad? Cuando el proyectil tiene una velocidad menor a 600 metros por segundo, y de alta velocidad cuando el proyectil tiene más de 600 metros por segundo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos pistolas y en el otro extremo tenemos rifles de gran calibre. El M16, AK-47 son los que generan alta velocidad. ¿Sí? ¿Por cómo lesionan el tejido los proyectiles de baja velocidad? Transfieren poca energía, causan daño por laceración o corte perilesional, afectando órganos cercanos con menor destrucción, como hígado, intestino delgado, diafragma, colon, etc. Las de alta velocidad transfieren gran energía, causan lesión por generar desviación, fragmentación y efecto cavitacional, con compromiso frecuente de intestino delgado, colon, hígado, estructuras vasculares abdominales. Mecanismo de lesión por arma de fuego. Los mecanismos principales son por laceración, ondas de choque y cavitación. ¿Sí? El traumatismo abierto por arma de fuego, trauma penetrante según ATLS, con clasificación por cavidad afectada y por energía de proyectil. Mecanismo principal, vean, canal de laceración, ondas de shock y cavitación corporal. Vean acá, primero aparece un corte o laceración de la piel, ingresa a la piel y dentro del paciente el proyectil se dispersa, se fragmenta y provoca una cavidad temporal y una cavidad definitiva. Y el proyectil pierde fuerza y sale muchas veces a través de otro orificio de salida ya fragmentado. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de lesión por arma de fuego es por laceración, ondas de shock y cavitación temporal. Las lesiones de alta velocidad provocan lesión de intestino delgado,
provocan lesión de colon, hígado y estructuras vasculares abdominales. ¿Sí? Atención prehospitalaria del trauma, según ATLS. ¿Cómo se hace la atención? ¿Cuál es el objetivo de la atención prehospitalaria según ATLS? El objetivo es reconocer amenazas vitales, realizar intervenciones que salven la vida y asegurar el traslado rápido y seguro a un centro médico adecuado. Prioridad clínica, evaluación inicial abreviada con el enfoque ABCDE y tratamiento simultáneo de amenazas vitales. Tenemos acá el enfoque ABCDE. A es asegurar la vía aérea permeable y proteger columna cervical. Ese es el objetivo principal. B, evaluar y asegurar la ventilación del paciente. Circulación, la C, controlar hemorragia y restaurar la perfusión. Y D, evaluación neurológica del paciente. Y E es la exposición y controlar la temperatura del paciente. ¿Sí? Regla de oro, intervenir lo posible, no demorar en el traslado, notificar al hospital receptor sobre mecanismos, estado y procedimientos que se realizó durante su traslado. La tríada de mortal, la tríada letal, la tríada fatal, letal para el paciente es la hipotermia, coagulopatía y acidosis. Actualmente se agrega la hipocalcemia, la tetrada letal para el paciente. La hipotermia. ¿Qué es lo que se debe hacer durante el traslado para evitar la hipotermia? Colocar mantas térmicas desde cuando se recoge al paciente. ¿Cómo reducimos las coagulopatías? Evitar hemodilución, evitar excesiva transfusión de líquidos. ¿Cómo evitamos la acidosis? ¿Sí? Restaurando la perfusión tisular y la oxigenoterapia. En ATLS el manejo prehospitalario no busca diagnóstico definitivo, sino reconocer amenazas vitales, tratarlas de inmediato y acelerar el traslado seguro a un centro médico adecuado. Manejo del trauma abdominal cerrado. ¿Cómo se maneja? El manejo del trauma abdominal cerrado, ¿sí? Cuando existe trauma abdominal cerrado, la hemorragia es la principal causa de mortalidad, seguida de perforación de víscera hueca que lleva a la sepsis del paciente. Por ejemplo, entonces, ¿por qué se mueren los pacientes en traumas abdominales cerrados? Por hipovolemia, por hemorragias internas. Sabemos que el primer órgano en lesionarse es el vaso, seguido de hígado. Si es vaso, provoca shock hipovolémico del paciente y la muerte inminente del paciente. ¿Sí? Si existiese, como en esta imagen, por ejemplo, abulsión del mesenterio de intestino delgado, esto probablemente sea íleo, ¿sí? Se produce como consecuencia de necrosis y perforación. ¿Sí? Entonces, si hay necrosis y perforación, hay una sobreinfección y el paciente se complica con shock séptico. Entonces hay que tener cuidado, siempre hacer un adecuado diagnóstico clínico del paciente. No tardarse en el diagnóstico. Muchas veces se tardan. Piensan que el diagnóstico se hace a través de exámenes complementarios como la ecografía, tomografía, una placa de abdomen. ¿Sí? No se hace a través de exámenes complementarios de diagnóstico. El diagnóstico es clínico. ¿Sí? Yo recientemente operé un paciente de estas características. Un paciente que sufrió accidente de tránsito en moto. ¿Sí? Una moto colisionó una camioneta y a las 72 horas recién me llamaron para que pueda operar a este paciente. A las 72 horas entré al quirófano. Este paciente tenía abulsión del intestino delgado, de ilion, perforación de ilion y una peritonitis bárbara a consecuencia de salida de contenido de intestino delgado a cavidad peritoneal.
¿sí? Entonces ya prácticamente no había sangre, había coágulos ya en proceso de licuefacción. Entonces, el paciente ingresó a quirófano en shock séptico. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de falta de diagnóstico oportuno. ¿Sí? Diagnóstico oportuno. El médico de guardia, los médicos que vieron durante 72 horas, no se dieron cuenta que este paciente estaba con estallido y ablución de intestino delgado. ¿Sí? Entonces, este paciente, lo primero que habían hecho es cirugía de nariz, ¿sí? Porque había sufrido durante el accidente fractura de tabique nasal. Entonces, lo primero que hicieron al día siguiente era llamar al otorrino para que le arregle la nariz. Segundo, tenía una diástasis de sínfisis pubiana. Llamaron al traumatólogo para que lo opere para que operen de su diástasis de sínfisis pubiana. Y finalmente, a las 72 horas me llamaron para que lo opere de abdomen. ¿Sí? Entonces, vean, no era prioridad hacer otorrino, no era prioridad hacer trauma, prioridad era hacer cirugía de abdomen. ¿Por qué pasó esto? Porque hubo un mal diagnóstico clínico. Ese paciente debería haberse operado el día que ingresó a la clínica. Vean, entonces, si es que este paciente se hubiese operado al principio, el día que se accidentó, el día que llegó a la clínica, tendría un pronóstico diferente, ¿sí? Pese a que exista ablución, pese a que exista perforación de intestino, el comportamiento clínico del paciente es muy diferente. No estaría ingresando el paciente con diagnóstico de shock séptico, pero a las 72 horas ya estaba con shock séptico. Pese a ello, el paciente está vivo actualmente. ¿Sí? Se hizo una resección de intestino delgado, ¿sí? Y anastomosis anastomosis de yeyuno con el colon transverso. Entonces, yo pensé que iba a haber dehiscencia de sutura, pero quería ostomizarla, quería hacer una yeyonostomía, pero sin embargo, me tuve que arriesgar a hacer una anastomosis yeyuno transversa. Más bien, no se fistulizó el paciente, está con una buena evolución y ya con alta, ¿sí? Entonces, a veces funciona, pero en otras situaciones puede que no funcione. ¿Por qué? Porque cuando uno ingresa a cavidad abdominal con sepsis, una cavidad abdominal contaminada, las heces intestinales están inflamadas. Y cuando suturas una asa intestinal inflamada, hace dehiscencias de sutura. Por lo menos en un 80% hay dehiscencias de sutura. ¿Sí? Muchas veces no te queda otra alternativa que hacer anastomosis de intestino delgado con colon o anastomosis de intestino delgado con la parte distal del intestino delgado, que es aún vital, ¿ya? Cuando el intestino delgado que comprometido es muy amplio. A veces se compromete, por ejemplo, todo parte de yeyuno e ilion. Si tú dejas menos de 200 centímetros de intestino delgado, estás entrando o estás provocando un síndrome de intestino corto al paciente. Y estos pacientes con síndrome de intestino corto tienen una desnutrición proteica, desnutrición calórica y muchas veces fallecen por desnutrición. ¿Sí? Entonces, ante este riesgo, a veces uno tiene que hacer nomás medidas heroicas como unir yeyuno con colon transverso. ¿Sí? Teóricamente sabemos que el colon transverso puede sustituir la función de intestino delgado. El tener colon íntegro
es como tener 3 a 4 metros de intestino delgado. Entonces, cuando tenemos colon íntegro, es buen signo. Puedes unir el intestino remanente de menos de 200 centímetros a colon para que el colon cumpla la función de intestino delgado a la larga. Pero el intestino delgado no puede reemplazar la función de colon, ¿sí? Vean acá en esta diapositiva, como dijimos, la principal causa de mortalidad en traumatismos abdominales cerrados es hemorragia y la perforación de víscera hueca que lleva a sepsis. Mecanismos y órganos lesionados. Vean, el mecanismo más frecuente incluye accidentes de tráfico, impacto sobre el volante, efecto del cinturón de seguridad, caída de grandes alturas, golpes o contusiones directas. Los órganos sólidos más afectados son el vaso, el hígado, el riñón y páncreas. ¿Qué hacemos en un paciente con trauma abdominal cerrado y hemodinámicamente inestable? Primero se debe hacer una evaluación inicial bajo el sistema ABCDE del ATLS y estratificación hemodinámica del paciente. El enfoque primario sigue los lineamientos del ATLS con la estabilidad hemodinámica como eje central para definir una estrategia diagnóstica y una estrategia terapéutica. Entonces, debemos ver al paciente si está estable o si está inestable. En caso de que el paciente esté inestable, ¿sí? Inestable, lo primero que debemos hacer en menos de 3 a 5 minutos, un eco fast, ¿sí? Eco fast. Actualmente el eco fast es reemplazado por el e-fast. ¿Qué diferencia existe entre el ecografía FAST y ecografía e-fast? El e-fast es ecografía extendida, ¿sí? ¿Qué diferencia existe? Vean, en la ecografía FAST, ¿sí? Se busca líquido libre, donde en el espacio hepatorrenal, esclerorenal, suprapúbica en el fondo del saco de Douglas o en el fondo recto vesical en los varones y en el espacio pericárdico. 4 ventanas se debe realizar en EcoFast. Mientras en EcoFast extendido, ¿sí? Se busca espacios pleurales en forma bilateral. ¿En busca de qué? Hemotórax, neumotórax y neumotórax a tensión. ¿Qué es hemotórax? Acúmulo de sangre en espacio pleural. Neumotórax, sangre en espacio pleural en forma bilateral. Y neumotórax a tensión es cuando la presión intratorácica supera al de la atmósfera, ¿sí? Si estuviésemos a nivel del mar, tenía que superar los 760 milímetros de mercurio para considerarse neumotórax a tensión. Como estamos a 3.600 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, en este momento en Miraflores, estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar y la presión atmosférica está entre 485 a 490 milímetros de mercurio. Y los que están en la ciudad del Alto deben estar por los 460, 470 milímetros de mercurio de presión atmosférica, ¿sí? Entonces, es lo que se debe hacer en un paciente hemodinámicamente estable, ¿sí? Inestable. Solicitar primero eco fast extendida. Lavado peritoneal diagnóstico. Vean en esta imagen, lavado peritoneal diagnóstico. Se instala un catéter agudo por el ombligo y se introduce solución fisiológica para hacer un lavado y a través de otro catéter sale el contenido de la cavidad peritoneal, ¿sí?
Y tenemos que observar la calidad del contenido, ¿sí? La calidad del contenido. Si en la calidad del contenido observamos contenido intestinal o alguna cosa extraña que nos llame la atención, estamos frente a estallido intestinal y el paciente requiere una laparotomía de urgencia. Muchas veces solo sale el líquido sanguinolento, ¿sí? Esto se puede enviar al laboratorio, ¿sí? Se puede enviar al laboratorio, donde nos muestra más de 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico, más de 500 leucocitos, amilasa mayor a 175 o presencia de virus, bacterias y fibras alimentarias. Esto nos indica una laparotomía exploradora de urgencia, ¿sí? Un FAST o ECOFAST extendido o lavado-peritonía diagnóstico positivo en pacientes inestables nos indica una laparotomía exploradora de urgencia, ¿sí? Entonces, cuando estemos frente a un paciente hemodinámicamente inestable, podemos hacer ECOFAST extendida o un lavado peritoneal diagnóstico positivo, ya es indicativo de una cirugía. Pacientes hemodinámicamente estables. Cuando estamos con un paciente estable, ¿sí? Por ejemplo, lesión hepática, lesión de intestino delgado, sus primeras horas de evolución, podemos solicitar tomografía multicorte de abdomen y pelvis con contraste endovenoso. Es el estudio gold estándar para pacientes estables. Permite la caracterización morfológica de la lesión de los órganos, ¿sí? Detectando sangrado activo y estratificación del grado según la escala de Asociación Americana de Cirujanos. Vean en esta tomografía qué es lo que sucede. Hay un hematoma perihepático, hay una laceración del hígado, ¿sí? Laceración del hígado. Y a su vez observamos líquido libre en cavidad peritoneal que rodea al vaso. Entonces estamos frente a un hemoperitoneo secundario a lesión hepática. Entonces se puede solicitar tomografías abdominales en caso de que estemos frente a un paciente estable. Clasificación de trauma de órganos sólidos según la Asociación Americana de Cirujanos. ¿Cómo se clasifica? Según los órganos comprometidos, por ejemplo, grado 1, hay hematoma subcapsular menor a 10% en el vaso. Puede haber, el vaso es el que más se compromete en lesiones, en traumas abdominales cerrados, ¿sí? Y tenemos el hígado en segundo lugar y tercer lugar, riñones, ¿sí? Ya dijimos que el hígado, que la lesión del vaso es la que lleva a muerte del paciente, ¿sí? Muchas veces cuando entramos a quirófano, por ejemplo, en esta situación, ¿sí? Es muy difícil suturar el vaso, es muy difícil. Cuando tú le haces sutura, se desgarra el vaso. El vaso es como queso, es como poner puntos en el queso, ¿sí? Se desgarra y generalmente llega a una esplenectomía, ¿sí? Una esplenectomía. Mientras si tienes un trauma hepático y el hemoperitoneo ha sido a consecuencia del trauma hepático, muchas veces cuando ingresas a quirófano, ¿sí? Dependiendo del grado de lesión, se ven acá, hay diferentes grados de lesión para cada órgano. Cada órgano tiene 5 grados de lesión. Dependiendo del grado de lesión, muchas veces cuando ingresas al quirófano, el hígado ya había dejado de sangrar. Cuando tienes hematomas subcapsulares o laceración menor a 1 centímetro, una lesión grado 1, una lesión grado 2, muchas veces no requiere ni siquiera sutura hepática, ¿sí? Cuando tienes lesiones grado 3, 4, puede haber, sí o sí requiere sutura hepática. Pero sin embargo, la mayoría de las lesiones hepáticas son de grado 1 y grado 2, ¿sí? No requieren muchas veces sutura hepática. Solo tienes que drenar el hemoperitoneo y el
paciente tiene una evolución favorable. Cuando tienes lesiones renales, la lesión renal primero no se opera. Un trauma renal no se opera. Tengan bien en cuenta esto. Si muchas veces hay personas que a uno le llaman, ¿no? Doctor, tenemos un paciente con trauma renal, derecho, izquierdo, el paciente está con hematuria, ¿no? Que está con hematuria. Y la ecografía, la tomografía que realizamos, con la ecografía, la tomografía que realizamos, hay un hematoma perirrenal, ¿sí? Doctor, ¿puede venir a operar, hacer una nefrectomía? No, no se opera riñón, no se opera, por mucho que el paciente presente hematuria. Y tú observes en una tomografía, en una ecografía, hematoma perirrenal, no se opera. El tratamiento es conservador, ¿sí? Con hidratación, analgésicos y antibiótico terapia. Entonces, ¿cuándo se opera un trauma renal? Cuando el paciente presenta shock hipovolémico a consecuencia de trauma renal, ¿sí? Si el paciente presenta shock hipovolémico, a quirófano, pero tiene que ser a consecuencia de trauma renal. Si presenta shock hipovolémico, seguro que hay una lesión grado 4 y grado 5 del riñón. ¿Sí? Eso sí provoca muerte del paciente. Pero si tienes una lesión grado 1, grado 2, ¿sí? Hasta grado 3, hay hematuria del paciente, no se opera. Ahora, hay colegas aventureros que ingresan, ¿no? a explorar celda renal y salen con el riñón en la mano. Seguro que vas a salir con el riñón en la mano. Entonces, si quieres ayudar al paciente, no quieres causarle daño al paciente, no operes, a menos que tu paciente presente shock hipovolémico a consecuencia del trauma renal. Y ustedes saben, para valorar el shock hipovolémico tienen que tomar 3 componentes importantes o 3 parámetros importantes, que son el componente neurológico, el componente renal y el componente hemodinámico. Si tu paciente presenta alteraciones de Glasgow, ¿sí? Ingresó con Glasgow 15/15 a los 20 o 15 minutos, presenta alteración de conciencia, está oligúrico, oligoanúrico, ¿sí? Está hipotenso, entonces estás frente al shock hipovolémico, ¿sí? Y descartas el resto de la lesión, descartas la lesión hepática, descartas la lesión esplénica, entonces ingresa a operar. Pero en caso contrario, no hay lesión hepática, no hay lesión esplénica, has descartado lesión de vísceras huecas, pero sin embargo tu paciente está con hematoma perirrenal y con hematuria y no presenta alteración neurológica, no presenta alteración hemodinámica ni de la función renal, no la operes, no toques ese riñón. Tratamiento no operatorio del paciente con traumatismo abdominal cerrado. El tratamiento no operatorio es actualmente la estrategia de elección en pacientes hemodinámicamente estables, sin signos de peritonitis y sin coagulopatías significativas. Las tasas de éxito son elevadas. Actualmente entonces se tiende hacia un tratamiento no operatorio. ¿Qué es lo que se hace entonces? Observación clínica seriada del paciente, ¿sí? ¿Qué traumatismos podemos observar en forma secuencial, ¿sí? En forma cada 15, 20, cada hora, por lo menos durante las 3 a 4 primeras horas. ¿Qué traumatismo? Traumatismo esplénico, traumatismo hepático y trauma renal. Entonces, toda esta observación se realiza en unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, vean, actualmente hay un tipo de tratamiento, o
se tiende hacia un tratamiento no quirúrgico de pacientes con trauma abdominal cerrado. Pese, doctor, en la ecografía nos muestra un hemoperitoneo de unos 80, 90, 100, 200 ml y tu paciente está estable hemodinámicamente, ¿sí? Y ha sobrevivido más de 60 minutos, probablemente sea una lesión hepática, ¿sí? Entonces, haz observación. ¿Dónde vas a enviar a ese paciente? Envía a terapia intensiva, ¿sí? Si tienes una ecografía que te indica lesión esplénica y a consecuencia de ello hay el hemoperitoneo, pero tiene que ser una lesión esplénica grado 1, grado 2, máximo hasta grado 3, ¿sí? Entonces, también se puede hacer observación. Muchas veces el sangrado se autolimita y no requiere intervención quirúrgica. Trauma renal, ya les dije, trauma renal no se opera. Acá mismo en la misma diapositiva, en un 80% de las lesiones de trauma renal se resuelven en forma espontánea, no se opera, ¿sí? A menos que tu paciente presente shock hipovolémico a consecuencia de trauma renal. Entonces, esta observación clínica seriada se debe realizar en unidades de cuidados intensivos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a retirar ese hemoperitoneo de la cavidad abdominal? Se hace pues una paracentesis, ¿sí? Se deja un catétercito y a través de ese catéter sale el líquido hemático de cavidad peritoneal hacia el exterior. De esta forma se resuelve los traumatismos abdominales cerrados, ¿sí? Ya sea del vaso, del hígado, y el riñón no se toca para nada. Y podemos recurrir también a una angioembolización, que es una alternativa mínimamente invasiva que ha permitido tratar en forma no quirúrgica a los traumatismos esplénicos hepáticos de alto grado. Vean acá, en esta diapositiva vemos los tipos de tratamiento no operatorio, de tratamiento no quirúrgico de un trauma abdominal cerrado, ¿sí? Entonces tienen que tener ustedes en cuenta que no todos los traumas abdominales cerrados actualmente se operan. Antes se operaba de canto, todos se operaban, ¿sí? Mientras yo era residente, trauma abdominal cerrado, ingresabas al quirófano para obtener sangre o coágulos sanguíneos de 100, 200 ml. Había una laceración grado 1 a 2 de hígado. Y a veces había sangrado del mesenterio. Pero con el momento de la parotomía ya no estaban con sangrado activo, ya había dejado de sangrar. Ese paciente a ese paciente no se lo debía haber sometido a una laparotomía. Suficiente era instalar un catéter de drenaje peritoneal, ¿sí? Hacer una paracentesis y un lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí? Con eso se resolvía su problema. Pero sin embargo, pues operábamos, ¿sí? Operábamos. Pero actualmente, vean, la tendencia es no operar a pacientes hemodinámicamente estables. Ahora, ¿qué procedimientos tenemos para no operar? Primer procedimiento es la observación clínica seriada, lo que les dije hace rato, ¿sí? Enviar al paciente a unidad de terapia intensiva en casos de que presente trauma hepático, esplénico y traumas renales. En observación, durante 48 a 72 horas en terapia intensiva, en caso de que no se descompense, el paciente solo se somete a una evacuación del hemoperitoneo por vía percutánea, ¿sí? ¿Qué van a hacer en terapia intensiva? Monitoreo de signos vitales
examen abdominal seriado, clínico siempre por el mismo cirujano, una ecografía abdominal, ¿sí? Control de hemoglobina, hematocrito y la valoración de la función renal. Si tienes una diuresis horaria mayor a 0,5 ml por kilogramo, es adecuado. Ahora, en caso de que tuvieses menor a ello, ya te está indicando que está tu paciente en shock. Entonces, cuando hablamos de shock, tiene que haber alteraciones de conciencia, alteración de la función renal y alteraciones hemodinámicas, como la hipotensión, taquicardia. Entonces, frente a esa situación, tienes que operar al paciente. Pero si no hay ese tipo de alteraciones, solo observación. ¿Sí? Solo observación. El mejor lugar para hacer una observación clínica seriada es unidad de terapia intensiva. Otro medio para el tratamiento no quirúrgico es angioembolización. Vean esta imagen, a través de catéter se introduce, se hace una angioembolización de la arteria lesionada. En esta imagen se ve una hemorragia, pero una vez que se hace la angioembolización, hay ausencia de hemorragia. ¿Sí? Drenaje percutáneo, guiado por imágenes. ¿Sí? El tratamiento que ya les dije, para evacuar el hemoperitoneo. El manejo endoscópico, con la CEPRE, con la RCP, con la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Para qué? En traumas abdominales. ¿Para qué nos sirve? Para tratar lesión de conducto de Wilson. Si hay lesión de conducto de Wilson, se puede colocar stents. Si tienes una lesión de hepático común o laceración de colédoco, puedes colocar un stent. ¿Sí? Entonces, vean, estos son los medios para el tratamiento no operatorio. Y actualmente ya está en proceso de desarrollo la hemostasia tópica, el packing radiológico, empaquetamiento selectivo del órgano lesionado sin laparotomía. ¿Sí? Entonces, cuando se les indique cuáles son medios para tratar un paciente con trauma abdominal cerrado sin operarlo, son estas: observación clínica seriada, la angioembolización, drenaje percutáneo, guiado por imágenes, por ecografía o por tomografía, el manejo endoscópico y la hemostasia tópica llamada packing radiológico. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay lesión de vísceras huecas en traumatismos abdominales cerrados? Puede haber lesión de intestino delgado, intestino grueso, trauma duodenal, trauma pancreático. Si hay trauma pancreático, hay que ver si existe o no integridad del conducto de Wilson. Si no hay integridad del conducto de Wilson, hay que colocar un stent en el conducto de Wilson. ¿Sí? Entonces, en traumas de la víscera hueca, podemos hacer rafia, como en esta imagen. Se puede hacer resección del segmento de intestino comprometido. Puede llegar a una ostomía y colocación de stents, por ejemplo, si tienes lesiones del conducto de Wilson o lesiones de la vía biliar. ¿Sí? Entonces, traumas con lesión de víscera hueca, hay que ver si tú diagnosticas en forma precoz, hazle rafia. ¿Sí? Por mucho que haya estallido de intestino delgado, intestino grueso, resecas y haces una anastomosis término-terminal. Pero si tu diagnóstico es tardío, 72, tercer, cuarto día, peor si es colon, tienes que hacerlo sí o sí una ostomía. Sí o sí. ¿Sí? Entonces, vean, mucho depende hacer este tipo de procedimientos del momento en que se diagnostica al paciente. Si tú diagnosticas en forma precoz estallido intestinal es muy diferente tratar estallido intestinal, ya sea intestino delgado, duodeno, colon,
¿sí? O vejiga en las primeras horas, a tratar después de 72 horas, al cuarto día. Muchas veces yo les digo esto, ¿por qué? Hay pacientes que han sufrido accidentes de tránsito, muchas veces se van a su casa y al tercer, cuarto día vuelven o van recién al hospital porque ya tienen dolor abdominal intenso. ¿Por qué no presentó dolor en las primeras horas? Generalmente son lesiones de duodeno. Eso tienen que tomar muy en cuenta. Las lesiones de duodeno, ¿sí? Como es órgano retroperitoneal en su segunda, tercera, cuarta porción, es retroperitoneal. ¿Qué es lo que sucede? El contenido duodenal va al espacio retroperitoneal. Y por esa misma razón no se manifiesta en la cavidad peritoneal, ni siquiera en el peritoneo parietal. Y el paciente tiene un dolor ligero. ¿Cuándo se manifiesta? A las 72 horas, al cuarto día, recién. ¿Sí? Recién se manifiesta. Entonces, lo que tienen que tener muy en cuenta ustedes, que las lesiones duodenales tienen una manifestación clínica tardía. ¿Sí? Mientras las lesiones de intestino delgado y intestino grueso tienen una manifestación clínica precoz, especialmente colon, porque en el colon hay gran cantidad de gas y bacterias, y esto provoca gran irritación peritonea. ¿Sí? Entonces aquí es la clínica para el diagnóstico. Una vez que tengas la clínica del paciente, distensión, dolor abdominal, signos de peritonismo, solicita una plaquita simple de abdomen. Si en la placa simple de abdomen ves o observas neumoperitoneo, ¿qué te indica? Hay perforación de víscera hueca. Entonces, esto es indicativo de una laparotomía, ya sea abierta o laparoscópica. Indicaciones laparotomías de urgencia en casos de traumatismos abdominales cerrados. Según los criterios de ATLS 2025, las indicaciones absolutas de la laparotomía exploradora en trauma abdominal cerrado son inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Con ECOFAST positivo, lavado peritoneal diagnóstico positivo, imagínense, sale contenido intestinal por ese lavado, ¿sí? Es positivo, peritonitis clínica, neumoperitoneo, evisceración, sangrado activo, no controlable por angioembolización y lesiones grado 5 de órganos sólidos con inestabilidad hemodinámica. Estas son las indicaciones de laparotomía de urgencia según ATLS 2025. Manejo de trauma abdominal abierto. Es muy diferente a manejar un trauma abdominal cerrado. El manejo de trauma abdominal abierto penetrante, ¿sí? A diferencia del trauma cerrado, la conducta siempre será quirúrgica, ¿sí? La exploración quirúrgica sigue siendo necesaria para el tratamiento de los traumas abdominales abiertos penetrantes. Mecanismos y órganos más afectados en trauma abdominal abierto. Vean, dos son los grandes mecanismos: trauma por arma de fuego y trauma por arma blanca. ¿Qué órganos están lesionados en este tipo de traumas abiertos penetrantes? El intestino delgado en un 50%, intestino grueso 40%, órganos sólidos como hígado, vaso en un 30% y estructuras vasculares en un 25%. En las traumas abdominales también hay que tener en cuenta la anatomía topográfica. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene lesión a nivel de a nivel de mesogastrio sería, ¿sí? A nivel de mesogastrio. ¿Qué órganos podría lesionar a este nivel? A este nivel está el colon transverso, ¿sí? El colon transverso. Puede estar lesionado también de los grandes vasos retroperitoneales, la aorta. Puede estar lesionado la vena cava inferior. Entonces, si ustedes tienen un paciente de estas características, va a una clínica, a un centro hospitalario, con un cuchillo incrustado en la pared abdominal, no lo retiren.
cuchillo y el palo se retira en el quirófano. Puede que en la hoja del cuchillo o el palo esté evitando el sangrado. Imagínense que está incrustado en la aorta. La hoja del cuchillo actúa como una válvula. Está evitando que salga sangre. Si ustedes retiran esto, el paciente puede morir en forma precoz, antes de llegar al quirófano. Entonces, si ustedes tienen pacientes incrustados o llegan con un cuchillo incrustado en la pared abdominal o un palo incrustado en pared abdominal, no la retiren. Hay que llevar al quirófano para que se pueda retirar durante la intervención quirúrgica. Porque durante la intervención quirúrgica vamos a realizar un control vascular proximal y un control vascular distal y hacer una rafia de estos grandes vasos. ¿Qué es lo que se debe? ¿Cuál es la evaluación inicial en trauma abdominal abierto? Igualmente siguen los lineamientos de ATLS con énfasis en la cinemática del trauma. Identificar el mecanismo, ¿sí? ¿Qué tipo de arma de fuego era? ¿Era pistola? ¿Era arma de fuego de gran calibre? ¿Sí? Entonces, primero es identificar ese mecanismo, ¿sí? Segundo, realizar una ECOFAST extendida en forma inmediata en los 3-5 minutos. Descartar hemoperitoneo, descartar hemotórax con placas de tórax, ¿sí? Exploración física. Hay que explorar. Hay que observar si existe compromiso de la cavidad peritoneal. Muchas veces estás frente a un trauma abdominal abierto, pero no penetrante. A través de la pequeña herida que existe en la pared abdominal, por ejemplo, acá, si no existiese este cuchillo, tú deslizas por este orificio de ingreso una pinza Kelly. Ingresa a cavidad abdominal sin esfuerzo, quiere decir que estás frente a un paciente con trauma abdominal abierto penetrante. Muchas veces introduces en forma lenta, ¿sí? La pinza y no ingresa a cavidad, estás frente a un paciente con trauma abdominal abierto no penetrante. Entonces es muy importante la exploración clínica del paciente en casos de trauma abdominal abierto. También tienes que valorar si existe sangrado rectal, si existe hematuria. Si existe hematuria, estás frente a un trauma renal. Si hay ingurgitación yugular, estás frente a un taponamiento cardíaco, ¿sí? ¿Qué es taponamiento cardíaco? Ustedes saben que es el colapso de cavidades derechas del corazón a consecuencia de incremento de presión en el espacio pericárdico, ya sea por sangre, aire, o derrame pericárdico. Entonces, en traumatismos tóraco-abdominales puede existir un taponamiento cardíaco. Hay que explorar, hay que examinar o tiene que llamarnos la atención la ingurgitación yugular. Entonces, el taponamiento cardíaco hay que evaluar la ingurgitación yugular, si existe una buena presión arterial, si el paciente está hipotenso o no está hipotenso, y si los ruidos cardíacos están ausentes, estás frente a un taponamiento cardíaco. Esto se llama triada de Beck, ¿sí? Y puedes solicitar una tomografía multicorte con contraste intravenoso si tienes un paciente estable. Esto define trayectoria, lesión de órganos sólidos, aire libre, extravasación activa y lesiones retroperitoneales con una tomografía abdominal. En esta tomografía abdominal observen que esta imagen es aire, ¿sí? Es una imagen que se proyecta por encima del hígado. Y a su vez existe, observen acá, un hemoperitoneo. Hay líquido libre alrededor del parénquima hepático. Entonces tienes
neumoperitoneo con sangrado. Probablemente cuando hay neumoperitoneo es lesión de víscera hueca. Ahora ahí te preguntas, ¿esta lesión es por arma blanca? Si es por arma blanca, seguro que es perforación de intestino delgado o puede ser perforación de colon, según dónde se localice o por dónde haya ingresado el objeto punzocortante o arma blanca. Si es por arma de fuego, hay múltiples lesiones. Puede ser intestino delgado, colon, puede haber lesión de vaso, hígado. El arma de fuego lesiona múltiples órganos en cavidad peritoneal. En el trauma por arma de fuego, la tomografía es especialmente útil porque la trayectoria del proyectil puede ser impredecible. El arma blanca y el trayecto es más lineal y predecible por examen físico. Indicaciones absolutas de la laparotomía exploradora en pacientes con trauma abdominal abierto según ATLS. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas? Inestabilidad hemodinámica del paciente, heridas por arma de fuego, evisceración, peritonitis clínica, sangrado por recto, estómago, tracto genitourinario y tras trauma penetrante. ¿Sí? Indicación absoluta. Aire libre en el retroperitoneo, que nos indica lesión de víscera hueca, ¿sí? La tomografía con evidencia de ruptura de tracto gastrointestinal, vejiga intraperitoneal. Acá, por ejemplo, la lesión de vejiga intraperitoneal no siempre puede ser intraperitoneal la lesión de vejiga. Yo vi muchas veces una lesión de vejiga preperitoneal, ¿sí? Como la vejiga es un órgano preperitoneal, ¿sí? Puede perforarse hacia la cavidad peritoneal y todo el contenido de orina se va a la cavidad peritoneal y provoca una peritonitis química, peritonitis urinosa. Coloca sonda vesical, no sale ni una gota de orina. Y a través de la sonda vesical tú instilas solución fisiológica bajo guía ecográfica, queriendo observar distensión de la vejiga, el líquido se va directamente a la cavidad peritoneal. Entonces, estás frente a un traumatismo vesical, ¿ya? Intraperitoneal, con perforación intraperitoneal. Es una indicación de cirugía. Muchas veces también se puede perforar la vejiga hacia el espacio preperitoneal. Cuando hay lesión de vejiga hacia el espacio preperitoneal, no es necesario la cirugía. ¿Sí? No es necesaria la cirugía. Solo suficiente colocar una sonda vesical de gran calibre, una de 20-22 French. Durante 10 a 12 días, esa vejiga se regenera en forma espontánea. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener dos cosas en cuenta cuando hablemos o cuando estemos frente a lesión vesical. ¿Sí? Si la lesión o la perforación es hacia la cavidad peritoneal y el contenido del vesical se va a la cavidad peritoneal, cirugía. Si la lesión es hacia el espacio preperitoneal, solo sonda vesical durante 10 a 12 días y se resuelve o cicatriza en forma espontánea en la vejiga. La lesión renal, como dijimos, no se opera a menos que el paciente presente shock hipovolémico a consecuencia de la lesión renal. Estrategia según el mecanismo. Heridas por arma de fuego, toditas se operan, ¿sí? Todas se operan. Solo en heridas tangenciales con TAC que demuestren ausencia de penetración peritoneal puede considerarse un tratamiento no quirúrgico, ¿sí? Pero todas las heridas por arma de fuego se opera en un 99,9%. Menos de 1% tendrán pues una lesión que no ingresa a cavidad abdominal. ¿Sí? Muchas veces hay personas que también corren con mucha suerte, ¿no? Solo hay un desgarro superficial de pared abdominal, piel, tejido celular subcutáneo,
hasta músculo, pero no ingresó a cavidad abdominal. Entonces estos no requieren una laparotomía, ¿sí? Se puede someter a un tratamiento no quirúrgico. Heridas por arma blanca, el manejo es selectivo, ¿sí? Si tenemos un paciente con lesión o con herida por arma blanca, por cuchillo, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer primero? Observación del paciente. Observación. Muchas veces el paciente no presenta dolor abdominal, no hay distensión abdominal, ¿sí? No hay distensión, está feliz con su pequeña herida en la pared abdominal. Observa entre 48 y 72 horas. Internalo al paciente. Si en ese periodo tu paciente presenta irritación peritoneal, hay que operar. No presenta, no lo operes, ¿sí? Muchas veces entramos a quirófano, ¿sí? Pero ni siquiera encuentras hemoperitoneo. Ingresó cuchillo por la pared, pero no lesionó ninguna víscera. Todo está íntegro. Entonces no era necesario operar, solo era necesario observar durante 72 horas, entre 48 y 72 horas. Y solicita una placa simple de tórax o una placa simple de abdomen. ¿Para qué? Para ver si existe o no neumoperitoneo. Si existe neumoperitoneo, hay distensión abdominal, dolor abdominal, signo de irritación peritoneal, hay que operar a ese paciente porque probablemente esté perforado una víscera hueca como intención delgado o colon. Hay que operar. Pero en caso de que no existiese el neumoperitoneo como en esta imagen, no es necesario operar. Y si tu paciente clínicamente no presenta signos de irritación peritoneal, observa entre 48 y 72 horas. El signo radiológico del neumoperitoneo por perforación de víscera hueca, si es unilateral, se llama signo de Poupart. Si es bilateral, signo de alas de gaviota. Y el signo clínico de neumoperitoneo, a la percusión del hipoconio derecho, usted encuentra timpanismo o percibe timpanismo, se llama signo de Joubert, ¿sí? Son preguntas de examen, ¿sí? El signo clínico de neumoperitoneo se llama signo de Joubert. El signo radiológico, signo de Poupart. Cirugía de control de daños. ¿A qué se refiere esta? Actualmente hablamos bastante de cirugía de control de daños, ¿sí? La cirugía de control de daños tiene un enfoque quirúrgico estratégico que prioriza la sobrevida fisiológica del paciente, ¿sí? Y no la reparación anatómica de las lesiones. Entonces, por ejemplo, en cirugía de control de daños, si tienes varios órganos lesionados, por ejemplo, si tu paciente sufrió accidente de tránsito, si tu paciente sufrió agresión por arma blanca, a veces tienen 3, 4 heridas punzocortantes en pared abdominal que provoca lesión de intestino delgado, colon, está lesionado el vaso, está lesionado el riñón, está perforada la vejiga. Entonces, si el traumatismo es múltiple, ¿sí? Y no te da tiempo para que la puedas reparar, haz cirugía de control de daños, ¿sí? Cirugía de control de daños. Entonces, acá en la cirugía de control de daños se prioriza la sobrevida fisiológica del paciente y no se debe reparar las vísceras comprometidas. No se debe hacer rafia hepática, no se debe hacer rafias intestinales. Solo tienes que controlar el sangrado, ¿sí? B, no hagas ningún tipo de limpieza, solo el control de sangrado. La triada de muerte de un paciente politraumatizado, ¿sí? Es la hipotermia, acidosis y coagulopatía.
Actualmente se agregó la hipocalcemia. Cuando agregas la hipocalcemia se llama tetrada letal de muerte para el paciente. Hipotermia cuando tienes una temperatura menor a 35 grados centígrados, una acidosis ya con disminución de pH menor a 75, 7.35 y elevación del lactato mayor a 2 milimoles por litro. Alteraciones de la coagulación, ya, con tiempos de protrombina elevados y trombocitopenia. Hipocalcemia, calcio menor a 1.1 milimoles, que provoca una disfunción miocárdica y de la coagulación del paciente. Actualmente es reconocido como el cuarto factor que lleva a la muerte del paciente. Cuando los tres componentes clásicos coexisten, la mortalidad puede llegar a un 90% del paciente. Indicaciones de la cirugía de control de daños. ¿Cuáles son las indicaciones? Tenemos para cirugía de control de daños criterios fisiológicos y criterios lesionales. En los primeros 15 minutos ingresado a quirófano se debe hacer: ¿hago una reparación primaria de los órganos lesionados o solo hago control de daños? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios fisiológicos para decidir por una cirugía de control de daños? Tenemos temperatura central menor a 32 grados centígrados, su paciente está con una acidosis metabólica, con lactato mayor a 6, tiempo de protrombina alterado, es decir, alteración de coagulación, tienes un paciente con hipotensión y un paciente que requiere transfusión de sangre, politransfusión de hemoderivados. Entonces, estos son los criterios clínicos para decidir por una cirugía de control de daños. Criterios lesionales, por ejemplo, si tienes un paciente con trauma de alta energía, ¿sí? Lesión vascular, aorta, vena cava inferior, lesiones viscerales múltiples, hígado, vaso, está perforado, intestino delgado, colon, en el colon a veces encuentras 3, 4 lesiones, aunque no me crean, es así. Cuando ingresa un proyectil, a veces perfora sigmoides, transverso, ciego, está perforado vejiga, intestino delgado, tienes una perforación 5 o 6 orificios de intestino delgado, ¿sí? Lesión hepática. ¿Qué vas a hacer? Tu paciente se va a morir por la triada o la tetrada, ¿sí? Letal, por hipotermia, por acidosis. Se va a morir por trastorno de coagulación. Va a tener disfunciones cardíacas por la hipocalcemia. Entonces, lo único que te queda es hacer cirugía de control de daños. ¿Cuáles son las 3 fases de la cirugía de control de daños? En la primera fase se hace una laparotomía abreviada, observen, en la primera etapa. ¿Sí? ¿Cuál es el principal objetivo? Control de la hemorragia. ¿Cómo vas a controlar? Con packing. Si tienes un paciente que está sangrando bastante, tiene un grado 4, 5 de trauma hepático, tiene la lesión esplénica, ¿sí? En vez de querer suturar, pone packing, pone compresas, ¿sí? Compresas que compriman y hagan hemostasia del hígado y del vaso. Entonces, en la primera etapa, en resumen, es control de la hemorragia del paciente. Y cierras el abdomen en forma abreviada. No es necesario suturar la aponeurosis, solo aproxima las heridas. ¿Para qué? Para que dentro de las 48 72 horas puedas reingresar nuevamente al paciente. Una vez que haces una cirugía abreviada, ¿sí? Donde solo controlas la hemorragia del paciente, pasa a unidad de terapia intensiva, es la segunda fase. El paciente, una vez que ingresó al quirófano, tú ves lesión hepática, lesión esplénica, lesión de intestino delgado, múltiples perforación de colon, lesión vesical. Solo haz control de sangrado. Nada más.
No le estés haciendo rafias intestinales, rafias hepáticas o ileostomías, colostomías, nada de eso, ¿sí? Nada. Entonces, una vez que hagas control de sangrado, cierras la pila, ¿sí? Pasa a terapia intensiva para que el paciente se someta a una estabilización hemodinámica, para que el paciente reciba hemoderivados, para que el paciente se someta a una corrección de trastornos de coagulación, ¿sí? El paciente reciba vasoactivos para que haya una buena perfusión esplásmica, para que exista buena perfusión renal, para que la temperatura del paciente suba y no muera por alteraciones de la temperatura, por hipotermia, por trastorno de coagulación, por la acidosis, por la hipocalcemia. Eso vas a hacerlo en unidad de terapia intensiva, ¿sí? Una vez que el paciente esté estable, en un término de 24 72 horas, puedes ingresar a quirófano. Es la tercera fase, ¿sí? Es la reoperación definitiva del paciente. En la tercera fase ya puedes hacer la rafia hepática, ya puedes hacer rafia intestinal. En caso de que quiera una ostomía, le harás una ostomía, ¿sí? Y cierre definitivo de la pared abdominal. Mientras en la primera fase, el cierre es temporal. Muchas veces se pone un par de puntos para aproximar la herida, como en otras situaciones se deja el abdomen abierto, con bolsa de Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Cierre definido de la pared abdominal. Entonces, estas son las tres fases de la cirugía de control de daños. Técnicas complementarias incluyen el REOA, por ejemplo. Se coloca un balón, ¿sí?, en la aorta. Si tienes lesiones a nivel de los vasos de la pelvis, por ejemplo. Por vía femoral se introduce un catéter, ¿vean? Un catéter, ¿sí? Puede ser un catéter de Fogarty, por ejemplo, ¿sí? En la arteria aorta, ¿sí? Dependiendo del lugar de la lesión. Y abres el balón y evita el sangrado. Este mecanismo usamos nosotros hace una semana hemos usado en el hospital del tórax. El REBOA, ¿sí? ¿Cuándo usamos esto? ¿En qué situación nos hemos usado? No utilizamos, no hemos utilizado un catéter de Fogarty, hemos utilizado una sonda vesical, ¿sí? Hemos utilizado para una sonda vesical. ¿Por qué? Hemos operado un aneurisma de aorta abdominal, ¿sí? Con oclusión completa de la aorta abdominal. Era un aneurisma roto de la aorta abdominal, ¿sí? Entonces, para controlar el sangrado, hemos introducido una sonda vesical por encima o por debajo, en este caso, de la bifurcación de la arteria renal. Por debajo de la bifurcación de la arteria renal. Insuflamos el globo de seguridad de la sonda vesical y ocluyó completamente. Y eso nos dio tiempo para hacer una anastomosis, ¿sí? Terminal con una prótesis de aorta. Vean, se puede usar este tipo de herramientas, este tipo de equipos, ¿no? Una sondita vesical. Si estuviésemos frente a un paciente, imagínense, con trauma abdominal abierto, con lesión de vena cava, con lesión de aorta abdominal, ¿qué vas a hacer en ese momento? Introduce una sonda vesical en la parte proximal, ¿sí? Y así evitas el sangrado, así evitas que el paciente se muera por shock hipovolémico, mientras reparas la lesión, ¿sí? Una vez que reparas la lesión, retiras. Entonces vean, esto también, este tipo de mecanismos, este tipo de procedimientos de REOA, ¿sí?, se puede utilizar
en el tratamiento o en el manejo o como adyuvante de la cirugía de control de daños. ¿Sí? Es un dispositivo endovascular que se introduce por vía femoral e infla un balón en la aorta, actuando como un clampeo aórtico mínimamente invasivo. Observen en esta imagen. ¿En qué zonas se pueden introducir? En la zona 1, en la zona 2, pero está indicado en la zona 3, está contraindicado en la zona 2. ¿Sí? En la zona 1, vean acá, ¿dónde se? Es la aorta torácica la zona 1. ¿Sí? Para evitar hemorragias infradiafragmáticas masivas. Hemorragia abdominal. En la zona 3, aorta infrarrenal. Hemorragia pélvica o en caso de hemorragias en las extremidades proximales. En la zona 2, no se debe hacer, está contraindicado, porque afectaría a los vasos, especialmente al riñón. Especialmente al riñón. ¿Sí? Tiempo máximo de inflados recomendado 30 minutos en la zona 1, 60 minutos en la zona 3. Representa un puente a la hemostasia quirúrgica definitiva, pero su uso requiere entrenamiento específico y acceso rápido a quirófano. Muchas gracias, doctores.